Eh, bueno, vamos a recordar la definición entonces, para aquellos que faltan. Entonces consideremos f definida en una vecindad de A. Estábamos hablando recién acerca de que f crece sin límite, o bien que f tiende al infinito, lo que denotaremos como límite cuando x tiende a de f de x es el infinito. Si solo si, por definición formal de límite, para todo n mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que el valor absoluto entre x y a menos, o sea, perdón, menor que epsilon, que delta implica que la función f de x es mayor que un n, ¿cierto? Donde n me cumple la función del epsilon anteriormente. Entonces recordemos que lo que quiere decir aquí, este entonces, que f de x es mayor que n, donde n solo sabemos que es mayor que 0, significa que podemos tomar un n tan grande como queramos y de todas maneras la función siempre será mayor. En otras palabras, eso se interpreta que f crece indefinidamente. Por otro lado, diremos que f decrece sin límite, o bien que f tiende al menos infinito, cuando x tiende a, lo cual denotaremos por el límite cuando x tiende a de la función es menos infinito. Si, solo si, nuevamente por definición, y aquí notemos la diferencia, que cae solo en el n, ¿cierto? Si, solo si, para todo n menor que 0, existe un delta mayor que 0, de tal manera que la distancia entre x y a es menor que delta, implica que la función, para todo valor de x, es menor que n. ¿Sí? Entonces aquí está la diferencia, ¿cierto? Entonces en el fondo lo que quiere decir es que existe siempre un valor menor que 0, es decir, siempre un valor negativo, cada vez más chiquitito, por así decirlo, el cual aún así es mayor que la función. Es decir, en otras palabras, esta función decrece indefinidamente. ¿Ya? Siempre la función va a ser menor que incluso cualquier valor negativo, dado que es la única condición que tiene n. Observación, igualmente, en estos casos diremos que el límite no existe. ¿Ya? Entonces, puesto que el más infinito y el menos infinito no son números reales, y en este contexto son símbolos utilizados para representar un tipo de comportamiento de la función. Entonces, cuando obtengamos infinito o bien menos infinito, lo que significa es que el límite no existe, dado que el más o el menos infinito no son números. Entonces, lo que nos dice esta definición es que los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente grandes, es decir, más grandes que cualquier n dado, tomando un x suficientemente cercano a a, ¿cierto? Entonces recordemos que eso es lo que nos dice la definición. Límite cuando x tiende a significa que tomamos x que se acercan lo suficientemente a, y la relación que existe ahí es con respecto a la función, ¿cierto? Y su imagen. Y ahí es donde juega el papel importante n. Entonces, dentro de una distancia delta, donde delta depende de n, pero con x distinto de a. Dada cualquier recta horizontal y igual a n, entonces consideremos aquí, tenemos la función, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra curva aquí sería la de azul. Consideremos el punto A al cual nos estamos aproximando, una vecindad perforada de A respecto de delta. Consideremos la recta horizontal y igual a n, entonces en el punto n del eje Y, podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que si restringimos x al intervalo abierto o la vecindad perforada de A, entonces la función f de x está por debajo de la recta y igual a n. Entonces aquí notamos que desde este intervalo la función siempre va a estar por debajo de la recta. Ya en el fondo eso es lo que quiere decir esta cosa. Siempre vamos a encontrar un valor más chico para el cual la función va a seguir estando debajo. Ya sea aquí se ve claramente sobre el eje Y, o sobre el primer cuadrante en este caso podríamos decir, pero de todas maneras eso se comporta de igual forma. Como observación, igualmente en estos casos diríamos que el límite no existe, puesto que sabemos que estos números no son reales. Entonces, como un ejemplo, consideraremos límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x cuadrado es más infinito. Entonces lo que queremos ver es la definición que acabamos de señalar. Consideremos n mayor que 0. Y lo que queremos probar entonces es que para todo n mayor que 0 existe el delta mayor que 0
tal que el valor absoluto x menos 0 es menor que delta, implica que f de x es mayor que n, ¿cierto? Ya, entonces si consideramos nuestro entonces, ¿cierto? Que sería f de x mayor que n, lo que tenemos escrito aquí, sería la función f de x, que es 1 sobre x cuadrado mayor que n, y sabemos que esto se cumple si y solo si, al despejar convenientemente, obtenemos que x cuadrado es menor que 1 sobre n, y que a su vez sabemos que x cuadrado para cualquiera x real es positivo, ¿cierto? Por propiedad de los reales. Por lo tanto, esto es mayor que 0 a su vez. Entonces así obtenemos esta desigualdad, lo cual equivalentemente, aplicando raíz cuadrada, podemos considerar la parte positiva de x menor que 1 sobre la raíz de n, que a su vez x mayor que 0. Por lo tanto, como queremos la distancia entre x y 0, y sabemos que eso es el valor absoluto de x simplemente, podemos considerar inmediatamente esta desigualdad, así que el delta que necesitamos es justamente 1 sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces escogemos delta igual a raíz de n, y así uno reescribe su definición. No sé si está reescrita la definición, ya no está escrita la definición, entonces la podemos reescribir nosotros. Voy a recompartir. Así me traigo la pizarra y podemos rayar todo lo que nos falta en el caso de. Ahí sí, perdón. Entonces lo que nos queda por completar, para concluir, es solo reescribir la definición. Entonces, la definición, me acostumbré con el epsilon. Tenemos que n mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que 0 es menor que el valor absoluto, la distancia entre x y el valor al cual nos aproximamos. Esto sabemos que es el valor absoluto de x simplemente. Esto es menor que delta, implica que, entonces aquí en este caso, menor que delta, un delta que hemos tomado 1 sobre raíz de n, y esto lo que implica es que el valor absoluto entre la función que la función es menor que n. ¿Sí? Entonces recordemos que cuando era límite hacia el infinito, eso era lo que uno necesitaba probar. ¿Ya? Que es justamente esto. Oh, perdón. Mayor. Mayor, ¿cierto? Porque claro, si esto está en el denominador, aquí al utilizar el inverso, nuevamente recordemos esa propiedad de los reales. Bueno, está al revés. Entonces, si ves mayor, el inverso va a cambiar, ¿cierto? Entonces, en base a eso, recordemos que siempre sucede que cuando tenemos en el denominador el valor y lo queremos pasar al numerador, o bien viceversa, o trabajar con el subverso multiplicativo, recordemos que cada vez que multipliquemos por el menos 1, o apliquemos el inverso multiplicativo, se nos cambia el sentido de la desigualdad, ¿cierto? Hay que tener ojo con no cometer ese error. Bien, entonces, ahora vamos a estudiar acerca de el tender hacia el infinito. Es decir, hemos visto cuando el límite de la función es el más o el menos infinito, lo que nos quería decir que la función, ¿cierto?, se extendía indefinidamente. Pero en este caso, ahora vamos a ver tender al infinito, que significa cuando nos aproximamos al infinito, en nuestro análisis de la curva. Entonces diremos que L, un número real, es el límite de una función f cuando x tiende al más infinito, lo que escribiremos límite cuando x tiende al más infinito de la función f de x es L, si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un n mayor que 0, tal que para todo x mayor o igual que n, ¿de dónde son los x? X del dominio de la función, ¿cierto?
tal que, ahora la segunda parte. La segunda parte de la definición formal del límite, es decir, el valor absoluto, la diferencia entre f de x menos L es menor que epsilon. Análogamente, definiremos el límite para x tiende al menos infinito, vale decir, diremos que L es el límite de f cuando x tiende al menos infinito, lo que escribiremos límite cuando x tiende al menos infinito de f de x es L. Si solo si, en este caso lo que cambia la descripción, si nos acercamos al más infinito o al menos infinito, significa que son todos los valores mayores que n o bien son todos los valores menores que n, ¿cierto? Porque como nos aproximamos al infinito, significa que todos los valores de x van a ser mayores que un cierto número, cuya condición solo es ser positivo. ¿Ya? Entonces nos acercamos al infinito porque cada vez obtenemos valores que están más lejos de este llamado n, que es lo único que sabemos que es mayor que 0. Por otro lado, nos vamos a aproximar al menos infinito cuando consideremos todos los valores del dominio sean menores que un cierto n, donde esa condición nuevamente es que solo sea positivo. ¿Sí? Entonces van a ser todos los x menores que un número positivo, es decir, nos vamos acercando hacia el infinito negativo. Y la segunda condición es exactamente la misma de la segunda condición del límite. Entonces podemos notar que a diferencia del caso anterior, cuando nos aproximamos al infinito o bien al menos infinito, el límite sí puede existir, ¿cierto? Y tener un valor real, lo cual no sucedía para nada en el caso anterior, ¿cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo. Notaremos que vamos a probar que el límite, cuando x tiende al infinito positivo o al infinito, de la función x elevado a menos n es 0 para todo n natural. Entonces para esta prueba consideraremos primero que para todo número natural y para todo x mayor que 1, obtenemos que 1 sobre x es mayor o igual que 1 sobre x a la n, y todo esto es mayor que 0. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de esta cosa? O cómo uno podría eh, asegurar, ¿cierto?, la veracidad de esta desigualdad. Entonces, nuevamente, bueno, existen varias formas. La que más hemos utilizado, ¿cierto?, es que si x elevado a n es mayor que x, vamos a escribirla informalmente por aquí arribita, ¿cierto? Que es más o menos la misma desigualdad que nos hemos hablado siempre, ¿cierto? Solo que cuando lo escribimos con A y con B, la diferencia es que ahora sí o sí sabemos que x a la n es mayor o igual que x, ¿cierto? Pues, x a n para todo n natural y para todo x mayor que 1, mayor o igual que 1. Entonces, como n es natural, sabemos que lo mínimo valor que va a tener va a ser 1. Entonces siempre va a ser en el caso de que sea 1, ¿cierto? Se cumple la igualdad, y para todos los otros casos naturales sabemos que se mantiene la desigualdad estricta. Entonces nuevamente, como estos valores son reales y como tenemos que x es mayor que 1, tenemos esta cosa, lo cual podemos aplicar la misma propiedad. Entonces tenemos que si este era mayor, en este caso ahora será menor. ¿Sí? Lo que nos permite obtener esta desigualdad. Entonces consideraremos epsilon mayor que 0, tal que tenemos el primer caso, es decir, esta desigualdad, lo que estamos viendo, ¿cierto? Y como alguien puede notar, ¿cómo vamos a probar que este límite es 0? Aplicando teorema de la compresión o teorema del sándwich, ¿cierto? O sea, recordemos que cuando tenemos una desigualdad de este tipo y queremos ver el límite de esta función, basta probar el límite de el límite de la otra orilla, que son iguales, y a la función del medio no le queda otra opción, ¿cierto? Digamos que en gran resumen, ese era nuestro enunciado del teorema de acotamiento o teorema del sándwich. Entonces sabemos que el límite de 0 es 0 porque es la constante, entonces en este caso está regalado, y nos bastaría analizar el límite de 1 sobre x. Probando esto, tenemos que entonces el límite de 1 sobre x a la n también debería ser 0. Entonces basta ver el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x. Entonces consideremos epsilon mayor que 0,
consideremos esta función, ¿cierto? Entonces, para esta función tenemos 1 sobre x menos el límite, que es 0, el que queremos probar. Sabemos que esta diferencia sigue siendo 1 sobre x. Como tenemos que todos los x son mayores o iguales que 1, el valor absoluto de x es x positivo, ¿cierto? Entonces tenemos que 1 sobre x menor que epsilon. Sí, y bueno, este es uno de los despejes más fomes de la vida, ¿cierto? Sabemos que esto es positivo, esto también, así que hacemos el despeje correspondientemente y obtenemos que x mayor o igual, mayor estricto que 1 sobre epsilon. Entonces, ¿qué nos basta? Nos basta coger un n que sea el máximo entre el valor que acabamos de obtener, que sería 1 sobre epsilon, y 1, porque sería en este caso 1, porque sería el máximo valor al cual puede obtener, ¿cierto? Si fuese 1, en el caso de que x sea 1, ¿cierto? Por la igualdad de aquí. Entonces, en el peor de los casos, digamos, este valor de acá es 1 la función, y por eso consideramos el mayor entre ellos. Pensé que venía. Lo cual nos requiere inmediatamente lo pedido. Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos tener por un lado? Esta desigualdad, ¿cierto? Y que nos decía que para todos valores que fuesen, en este caso, si nos acercamos hacia el infinito, tienen que ser para todo x mayor que un cierto n, ¿cierto? Entonces, en este caso, tiene que ser para todos los x. Entonces, para todo x. Y en este caso tienen que ser mayores o iguales que n, donde n, como se señala acá, es el máximo entre 1 y 1 sobre epsilon. Entonces, ¿cuándo se va a tomar el 1? En el caso de que x sea igual a 1, por la condición del subdominio, y 1 sobre epsilon en todos los otros casos. Bien, entonces, ahora nuevamente, esto que es lo que nos permite concluir de que sabemos que el límite, cuando x tiende a infinito, de x elevado a la menos n es 0. Para todo n natural, para todo x mayor o igual que 1. Entonces, en el fondo estas son las funciones de este tipo, ¿cierto? 1 sobre x a la n. Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de función 1 sobre, no sé, 18.556 elevado a menos 3, ¿cierto? ¿Cumple? Claro que cumple, porque n es natural, x, ese número grande que dijimos es real, está dentro de su dominio, no existe ningún problema. Entonces ya sabemos que solo aplicar esta condición. Haremos una definición, la definición del número de Euler con relación a un límite. Entonces consideremos límite cuando x tiende al infinito de la función 1 más 1 sobre x todo elevado a x se define como el número de Euler. Observación, si hacemos un cambio de variable, si consideramos u igual a 1 sobre x, notemos que cuando x tiende al infinito, si reemplazamos acá, ¿cierto? Si x tiende al infinito, u tiende a 1 sobre infinito. Sabemos que 1 partido infinito es 0, ¿cierto? Porque estamos partiendo por algo muy, muy grande. Entonces los pedacitos son muy chiquititos, por decirlo de alguna manera intuitiva. Es decir, u tiende a 0. Luego podemos escribir entonces equivalentemente esta definición del número de Euler como el límite cuando u tiende a 0 de la función 1 más u elevado a 1 sobre u. Entonces cualquiera de estas dos formas serán conocidas de ahora en adelante con el número de Euler. Es decir, podemos sustituir simplemente cuando lleguemos a un límite de esta forma, de cualquiera de estas dos formas. Esa es una de sus más grandes aplicaciones. Vamos a ver posteriormente, ¿cierto?, la importancia de este tipo de definición. Digamos que ahora es simplemente el número o el valor que le daremos a un límite de esta forma. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen el análisis de funciones con límite hacia el infinito? Entonces, las gráficas de ciertas funciones
posee la característica de aproximarse, sabemos que no intersectar, a una recta vertical cuando la variable independiente x se acerca a cierto valor que no pertenece al dominio. En este caso, nuestro valor a, ¿cierto? Al cual nos vamos aproximando cuando escribimos límite. O a una recta horizontal cuando la variable independiente x toma valores arbitrariamente grandes o bien pequeños. Estas rectas reciben el nombre de asíntotas. Más precisamente, como definición, consideraremos la recta x igual a una vertical asíntota de la curva f de x si satisface una de las siguientes condiciones. Entonces diríamos que la x igual a es una recta vertical a la función si el límite cuando x tiende a de f de x es infinito, o bien si el límite lateral derecho tiende al infinito, o bien si el límite lateral izquierdo tiende al infinito, ¿cierto? Sabemos que, bueno, en cualquiera de estos casos sucede que el límite no existe. Por otro lado, si el límite cuando x tiende a la función es menos infinito, ya sea por la derecha o por la izquierda. Entonces, cuando el valor de L no existe porque tiende hacia el infinito, tenemos una recta vertical. Entonces, cuando es vertical, es paralela al eje Y, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de asíntota vertical, que es de esta forma la asíntota. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Que nuestra función va a andar así, ¿cierto? Por ejemplo, va a ir hacia abajo, o bien en otro caso, digamos, si va hacia arriba, va a ir así. Bueno, se supone que no intersecta la recta verde, ¿cierto? Por otro lado, consideremos una función definida en un intervalo abierto a los reales y diríamos que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es L. Entonces aquí estamos aproximándonos hacia el infinito, ¿cierto? Entonces la recta igual al L, donde L era el límite de la función, se llamará asíntota horizontal de la función. Entonces en este caso tenemos que es horizontal, entonces es una recta paralela al eje X. Entonces supongamos una así, ¿cierto? Entonces la función en algún momento puede ir así y se va a aproximar asíntotamente a esta curva, o bien en el caso contrario, ¿cierto? Desde arriba, por ejemplo, puede venir hacia acá, o también hacia ambos lados, etc. Entonces, claro, ¿cómo podemos diferenciar claramente cuando es asíntota vertical o bien horizontal? Entonces, recordemos que los valores de aquí abajito, el x y el a, van en el eje x, ¿cierto? Entonces, si estamos con un límite cuando x tiende al infinito, quiere decir que los valores de acá se aproximan hacia el infinito. ¿Sí? Entonces, si los valores de acá se aproximan al infinito, quiere decir que la curva va a terminar o a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Es como que hacia allá se va indefinidamente. En el fondo, o acá se va, o allá, se va hacia el infinito. Entonces, la recta horizontal tiene que ser así. Bueno, horizontal. Esto para no confundir con horizontal y vertical. Si alguien suele tener problemas para confundir cuál es la horizontal y la vertical, recuerde que el nombre de recta horizontal nos dice, recuérdese mirando al horizonte, ¿cierto? Recuérdese mirando al horizonte y ahí inmediatamente tiene que es horizontal. Y la vertical es la otra. ¿Ya? En el caso de que hay confusiones de palabras, a veces suele suceder. Para este caso, entonces, cuando el límite, recordemos que el límite o L estaba asociado al eje Y, ¿cierto? Entonces, si esto tiende hacia el infinito, quiere decir que va muy hacia arriba o muy hacia abajo. En otras palabras, para el caso de acá arriba, quiere decir que la cosa va hacia allá o podría ir hacia ahí, ¿cierto? Entonces la curva, en este caso la asíntota, es decir, la recta a la cual nunca intersecta la curva, va a ser de este tipo. ¿Sí? Para no confundir, que muchas veces al principio suele suceder eso. Entonces, para anotar esto gráficamente, ahora sí, mucho más claro me imagino. Entonces consideremos cuando el límite tiende a x por la izquierda de la función es infinito. Entonces, bueno, vamos a acercarlo lo más posible a cada uno de ellos. Entonces tenemos la curva de azul, tenemos la recta
en este caso nuestra asíntota x igual a, ¿cierto? Que nos decía que iba a ser vertical, x igual a, si el límite era infinito. Entonces nos estamos acercando desde los menores que a, ¿cierto? Desde los menores que a, y tenemos infinito porque va hacia arriba. En el segundo caso, tenemos que nos aproximamos por la curva nuevamente de celeste hacia A, ¿cierto? Hasta este punto. Nos vamos acercando y nos damos cuenta que aquí crece indefinidamente. Entonces, en otras palabras, tenemos que el límite cuando x tiende a más, es decir, los valores mayores que a, de la función es infinito. O más infinito, ¿cierto? Generalmente el más infinito uno lo denota solo con el infinito. Por otro lado, tenemos cuando el límite de x tiende a por la izquierda o por los valores menores que a. Entonces, si aquí está la, los menores que a vienen desde la izquierda, ¿cierto? Nos acercamos hacia a, esta cosa baja indefinidamente y jamás toca a. Entonces, el límite es menos infinito, ¿cierto? En el caso de que se aproximase hacia arriba, recordemos que era positivo el infinito o bien negativo. Y el último caso, tenemos nuevamente la curva de celeste. X se aproxima hacia a por la derecha, por los positivos, y nos damos cuenta que decrece indefinidamente, es decir, tenemos un límite hacia menos infinito. ¿Sí? Entonces, recordemos que una recta asíntota lo que contempla es que ya es paralela a uno de ambos ejes y es una recta a la cual nuestra curva jamás intersecta. Entonces vamos a conocer a definir algunos de los límites más conocidos. Entonces consideremos el límite de x cuando x tiende a 0 más, es decir, a 0 por la derecha, por los valores positivos, mayores que 0, de la función logaritmo natural de x. Notamos que el gráfico de esta función siempre es bastante conocido. ¿Sí? Entonces, vemos que solo mediante su gráfica podemos observar que el límite tiende hacia el menos infinito, o bien que la función decrece indefinidamente acercándonos a 0. ¿Qué significa eso entonces? Que x igual 0 es una recta vertical, ¿cierto? Es una asíntota vertical a la función. Entonces, nuevamente acá, consideraremos este caso. Tenemos límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función 2x sobre x menos 3, de azulito, ¿cierto? Y desde la izquierda, entonces aquí notamos que nos acercamos de la derecha, viene desde este lado hacia el x igual a 3. Vemos que aquí va subiendo, ¿cierto? Indefinidamente. Nos acercamos al x igual a 3. Por otro lado, notamos que si me acerco desde la izquierda al mismo punto de la misma función, nuevamente al acercarme hacia 3 vemos que el comportamiento es de decrecer indefinidamente. Entonces, en este caso, la función o la recta vertical x igual a 3 es una asíntota vertical a la función. Entonces, luego nos viene este estudio de los límites trigonométricos. Esto sí lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, esto vamos a salir de aquí y lo que vamos a hacer sí es unos ejemplos o algunos ejercicios propuestos para ciertos cálculos de límites. Entonces vamos a ver como ejercicios durante al menos los próximos 5 o 7 minutos. Entonces calcular los siguientes límites de funciones. Entonces, el primer caso, vamos a ver un límite bien polinomial. Vamos a considerar el límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrado más 3x menos 4.
Entonces, como vemos, una función polinomial podemos utilizar álgebra de límites, ¿cierto? Entonces, por álgebra de límites, diremos que esta expresión es equivalente a. Entonces, esta expresión es equivalente a. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a 1. Voy a escribirlo esta vez sin paréntesis, pero sabemos que es todo. De esta curva, sabemos que por álgebra de límites podemos separar la suma, ¿cierto?, en cada uno de sus componentes. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más. Además, sabemos que 3 es constante, entonces puede salir la constante. X tiende a 1 de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 4. Sabemos por la propiedad de las potencias, que si no me equivoco era la 5 o la 6, ya no recuerdo bien, de álgebra de límites, que esto es equivalente al límite cuando x tiende a 1 de x todo elevado a 2, ¿cierto? Recordemos que cuando sucedía esto, era lo que nos permitía después sacar el del x elevado a n. De hecho, creo que ya vimos que x elevado a n era inmediatamente valor. El segundo caso sabemos que se mantiene, y el último caso también. Entonces, en este caso voy a copiar simplemente. Igual. Y aquí sabemos que el de caso de x era simplemente evaluar. Entonces tenemos 1 al cuadrado. Este también es 1, ¿cierto? Entonces tenemos 3 por 1 menos. Y el límite de la constante sabemos que es la constante. Eso también lo hemos probado. Por lo tanto, simplemente basta sumar, ¿cierto? Entonces tenemos 1 más 3, 4, menos 4, 0. Entonces en este caso, utilizando álgebra de límite, hemos encontrado que el límite de esta función, cuando x tiende a 1, es 0. Entonces, un segundo caso. Consideremos el límite cuando x tiende al infinito de la función 1 sobre x cuadrado más 3x menos 4, es decir, el inverso multiplicativo del anterior, ¿cierto? Solo que ahora nos aproximamos hacia el infinito. Entonces, cuando tenemos que sacar el límite de funciones de este tipo, siempre que x tiende al infinito o al menos infinito, el mayor de los recursos a utilizar es factorizar por la variable de mayor grado. En este caso, la variable de mayor grado es x cuadrado. Entonces factorizamos numerador y denominador por x cuadrado. Entonces, al hacer eso, ¿cómo nos va a quedar la expresión? Que vamos a tener el límite cuando x tiende al infinito. Entonces, ¿cómo factorizamos el numerador? Vamos a hacer todo el paso. Si factorizamos por x cuadrado el numerador, esto es 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Que si multiplico esto me da 1. Bastante artificiosa esta factorización, pero siempre resulta. Y para el denominador, si factorizamos por x cuadrado, bueno, para el primer término por 1, para el segundo término por 3 sobre x, ¿cierto? Multiplicamos este por este nos da 3x. Y para obtener el menos 4 es menos 4 sobre x cuadrado, ¿cierto? Es decir, para que se simplifique lo x cuadrado y me quede solo el menos 4. Ahora, ¿con qué objetivo? Para poder simplificar este término, lo cual nos da solo los términos de la derecha, ¿cierto? Nos da solo estos términos. Y podemos ahora hacer acercando al límite o hacer tender el límite. Ya, entonces, nosotros recordemos que vimos que el límite cuando x tiende al infinito de la función x a la menos n es 0, ¿cierto? Ahora, el x a la menos n significaba, en otras palabras, que era 1 sobre x elevado a n, donde n era un número natural cualquiera, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Hasta el que queramos.
Entonces, el 1 sobre x cuadrado ya sabemos que va a ser 0. En este caso, podemos factorizar por 3 por 1 sobre x. Y la última también, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que esta cosa implica es que cualquier límite de este tipo, cualquier, cualquier límite, cuando x tenga a infinito, de un 1 sobre x elevado a algo, a cualquier cosa, es 0. ¿Ya? Entonces, si yo lo multiplico aquí por 3, también me va a ser 0, porque es lo mismo que si lo sacara hacia afuera, ¿cierto? Entonces, uno puede resumir rápidamente ese paso. Bueno, la primera vez lo vamos a escribir y después lo vamos a saltar eh, después del uso de este ejercicio en adelante, ¿ya? Entonces, por álgebra de límites, tenemos que el límite de un cociente entre dos funciones era el límite del... Bueno, el cociente de sus límites, ¿cierto? En otras palabras, significaba que yo podía aplicar el límite en el numerador y en el denominador. Entonces aplico el límite en el numerador. Entonces el de acá arriba ya sabemos que lo podemos aplicar por lo que vimos anteriormente. Y también lo vamos a aplicar en el denominador. Y por álgebra de límite también lo podemos separar, ¿cierto? A todas las cosas. Entonces vamos a hacer los dos pasos en uno. Si lo separamos en el denominador, va a quedar 1, me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, este era infinito, perdón, de 3 sobre x. Entonces vamos a escribirlo como 1 sobre x y el 3 lo vamos a dejar afuera. Menos, lo mismo la última componente, vamos a dejar 4 por el límite cuando x tenga a infinito de la función 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Porque sabemos que multiplicar 4 por 1 sobre x cuadrado es 4 sobre x cuadrado. Entonces lo único que hicimos aquí fue ir separando para poder aplicar S, para poder aplicar S, S, ¿cierto? Que en el fondo tienen que ver con la relación que vimos anteriormente. Entonces la relación que vimos anteriormente nos decía que esa cosa era inmediatamente cero. Entonces quiere decir que este límite va a ser cero, este límite va a ser cero, este límite va a ser cero. Entonces 4 por 0, 0, 3 por 0, 0. Entonces en el fondo lo único que nos queda es 0 sobre el límite de la constante 1, que sabemos que es la constante, y sabemos que 0 sobre 1 no es nada más que 0. Es decir, el límite de toda esta cosa era 0. Entonces, uno de los grandes recursos, como decía, que se utiliza para determinar límites cuando x tiende al infinito o al menos infinito, es emplear esta factorización de modo de utilizar que el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 sobre x elevado a algo real, es 0. ¿Ya? Entonces, inmediatamente vamos a poder eliminar un montón de términos, ¿ya? Y si sabemos que esto nos da un número real, entonces su límite existe. En el caso de que se indefine de alguna manera o nos da infinito, en ese caso, ¿cierto? Sabemos que no existe, o bien podemos concluir que existe una recta asíntota a la curva en ese punto, en alguno de sus comportamientos. Entonces, para terminar, vamos a dejar solo enunciado el tercer ejercicio con el cual vamos a comenzar la siguiente clase. Entonces, vamos a ver el límite cuando x tiende a infinito de x cubo más 5 sobre x cuadrado más 3x menos 4. Este es un más, perdón. ¿Ya? Entonces ahí noten la diferencia entre los grados, ¿cierto? Este x cubo, este x cuadrado. Entonces, vea usted cuál será la forma más representativa, digamos, más útil de considerar la factorización empleada anteriormente. Bien.